Maradona fue más que un jugador de fútbol. Fue todo un fenómeno, un mito que se fue construyendo aún en vida. Las sociedades en general construyen este tipo de fenómenos sociales, culturales, que ascienden todo tipo de fronteras e incluso generaciones. Son diferentes construcciones que van realizando las sociedades, como les decía, a nivel cultural, a nivel imaginario, que queda depositado en cada uno de los ciudadanos del mundo con Diego. Hoy, la muerte de Diego se transformó en eso, volvió a lograr esa expansión del mito, de la leyenda. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de sangre o de orina no delatan esta droga. Eduardo Galeano. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Finalmente la pelota no se manchó. Fronteras y generaciones. Muchas veces se ha hablado de la muerte de este ídolo argentino que salió de un lugar bastante recóndito, inhóspito, muy poco conocido por muchas de las personas del mundo, pero que llegó a cada rincón y a cada ciudadano de cualquier país, incluso aquellos países también remotos, inhóspitos, y que cada uno de ustedes pueden pensar que son inexistentes o que no sabemos ni que están en el mapa, pero ellos sabían que existía un argentino llamado Maradona. Viajando y yendo por el mundo, siempre cuando uno preguntaba de dónde eras, Argentina, Maradona, en cualquier lugar, eso pasaba. En las historias de cada uno de los familiares, seguramente tienen algún amigo, familiar, conocido, con un integrante llamado Diego, por Maradona. La vida de Diego tuvo idas y vueltas constantemente. Quizás uno no tiene que pensar cómo fue la vida de él, sino lo que dejó en cada uno de los que hoy piensan en Maradona como un ícono cultural. En el día de hoy, cuando se conoció la noticia, enseguida, por supuesto, intentaron de ver qué es lo que iba a suceder, quiénes llegaban al lugar, cómo se comportaron los médicos, qué es lo que había pasado. Se confirmó que fue un paro cardiorrespiratorio, pero comenzaron a las pocas horas también a pensarse, Giselle, qué iba a pasar con los restos de Maradona, este fenómeno prácticamente que va a trascender cualquier tipo de cuestión, incluso de la pandemia. Claro, y la pregunta era dónde velarlo para poder controlar algo, lo que vos decís,
este fenómeno y evitar como un desastre sanitario, ¿no? En medio del COVID. Y es por eso, Diana, que bueno, se terminó resolviendo que se lo va a velar en la Casa Rosada, como quería el presidente Alberto Fernández, y como también terminaron aceptando la familia, terminó aceptando la familia. Se habían barajado otras opciones, el Congreso también, que es donde se suelen velar también a las figuras, a los expresidentes, pero también el presidente Alberto Fernández había hablado con el titular, el presidente del Club Argentino Juniors, que es el club donde lo vio nacer a Maradona, para ver si había una posibilidad de velarlo allí. Se dieron cuenta también que iba a ser una puja con el club de Boca Juniors. Hubo ahí una interna, querían los dos clubes que se lo velara cada uno en ese estadio. Finalmente se resolvió que sea en la Casa Rosada, como decidió también la familia. Donde también hay una estructura, ¿no?, de ceremonial, de cuidado, de seguridad, sí, de creen que es armado. donde lo van a poder controlar este fenómeno. Pensá que se espera 1 millón de personas que pasen por la Casa Rosada. Se va a montar una suerte de capilla ardiente, similar a la que se hizo con Néstor Kirchner hace 10 años. Claro. Están tratando de organizar, la gente va a entrar por 9 de julio, Avenida de Mayo, y después por Balcarce 50 y saldrá por Balcarce A partir de las 8 de la 24, mañana, ¿no? a partir de las 8 de la mañana, sí. Sí, Facu. Sí, que además va a ser la 7ª persona en la historia de la Argentina que es velada en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, después de 5 presidentes y creo que también fue Juan Manuel Fangio, ni más ni menos, que estuvo en la Casa Rosada. Sí, también la ciudad. Claro, teniendo en cuenta el mega operativo que hay que hacer, el gobierno está trabajando con la ciudad para la organización y para sumarse a este homenaje, el gobierno porteño decidió iluminar de celeste y blanco todos los monumentos de la ciudad, como el Obelisco, la Pirámide de Mayo, el Planetario, bueno, distintos monumentos, íconos de Buenos Aires, están todos iluminados de celeste y blanco. Diego Armando Maradona está en los corazones de todos y en los recuerdos de todos. Cada uno expone sus diferentes anécdotas, pero hay personas que lo vivieron más de cerca. Diego Bertoni es exfutbolista. Daniel, bueno, estamos hablando de Diego, ya le pongo Diego a todos. Perdón, Daniel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Es un día, me imagino, bastante especial y recordando... Me sacaste una sonrisa, por lo menos. Bueno, gracias. No me dijiste nada malo, porque Diego fue compañero mío en la selección del 82, también antes del 78, que estuvo con nosotros concentrados, y después quedó afuera del Mundial, y después estuvimos en el Napoli 2 años juntos, que llegamos los dos al mismo tiempo. ¿Y cómo era como compañero? Como compañero yo lo traté de ayudar porque yo ya hacía años que estaba en Italia, estuve 4 años en la Fiorentina y de ahí me fui al Napoli, ya estaba habituado a Italia y lo ayudaba en todo lo que podía, tanto mi ex mujer Mabel lo ayudaba a Claudia si necesitaba algo, nos preguntaban, la verdad, en lo que pudimos ayudarlo, los ayudamos. Vino a comer a casa porque le decía siempre que hacía buenas milanesas a Mabel y estuvo ahí en casa con los hermanitos y Claudia y la pasamos un día fenomenal, pero cuando supieron que estaba Maradona, porque ahí donde vivía yo estaba el mar y había toda, no una playa, sino todas rocas y la gente iba ahí, empezó a aparecer gente en el patio de mi casa. Claro, me imagino en una Sabiendo que época... estaba Diego. Claro. Diego generaba muchísima empatía, ¿no? Era como una especie de hipnosis que generaba en muchas de las personas, de las sociedades, desde siempre. ¿En qué sentido? No te entiendo. Porque conocí varios periodistas, hoy estábamos charlando, que dicen cuando lo conocieron en persona, provocaba un magnetismo especial. Sí, era como el mismo Julio Grondona. Hay mucha gente que tiene un carisma muy, muy especial, ¿no? Verdaderamente verlo a Maradona para la gente o para los jugadores que jugaban en contra de él o no, o que por ahí lo conocieron de grande, tenía un magnetismo especial. Daniel, estoy acá con mis compañeros que los dos se quieren hacer preguntas. A ver, ¿Qué tal, Daniel? Giselle Rumo te saluda.
¿Había alguien que lo contradiga a Maradona en esa época en la que vos estabas con él? ¿Alguien se le animaba? ¿En qué sentido? En opiniones, en discusiones, en temas relacionados con el fútbol. Yo creo que él aceptaba también escuchar a los compañeros, porque era una parte importante del equipo, y yo creo que con el técnico hablaría con los dirigentes, con nosotros también. La verdad que yo, en ese sentido, se metía lo menos posible, me parece. Bertoni, me pregunto, llegaste a Nápoli junto a él, ¿cómo se fue construyendo ese mito? Hablabas de que la gente se agolpaba en el patio de tu casa, pero ¿eso fue inmediato o se fue construyendo con el paso del tiempo? No, ya desde el primer momento, el napolitano, que es pasional, más pasional, o igual que nosotros, lo empezó a amar desde el primer momento. Venía Maradona, que venía del Barcelona, y bueno, tener un jugador de esa clase, de élite, que después le hizo ganar, no sé si 2 campeonatos y una copa, no creo que el Napoli lo vuelva a hacer en la historia. Tendrá que nacer otro Maradona. Hoy repasaba varias entrevistas y Maradona desde muy chiquito decía, bueno, yo quiero ganar un mundial. En ese momento nadie se imaginaba que Diego iba a construir una carrera que copte a la mayoría de las culturas, ¿no? Atravesando todo el mundo. ¿Cómo era en la selección? Porque todos hablan también de diferentes Maradonas, ¿no? Quizás el del Napoli no era lo mismo que el de la selección, no sé. Son todos capítulos distintos. Cuando estuvo con nosotros, que era un chico, ahí había grandes jugadores de mucha personalidad, caso de Pasarela, caso de Kempes. Era una selección con mucha personalidad y era un chico que se había adaptado. Y después en el 82, lo mismo. Y tuvo un técnico con mucha personalidad. Y después lo tuvo a Bilardo, que lo ayudó mucho, que Bilardo, le dio la libertad de elegir, de ayudarlo a moverse dentro de la selección a su manera. Y entendió el potencial de jugador que tenía. Claro, no sé si el potencial, lo que pasa es que los partidos hay que jugarlos. Claro. Yo he visto partidos del 82 donde hemos jugado grandes partidos, hemos ganado 4-1 con Hungría, le hemos ganado a El Salvador, perdimos con Bélgica que se puso todo atrás y nosotros damos goles y ellos también. Pero partidos ya nos dejaban campo, nos daban la pelota porque sabían que teníamos a Maradona y a Kempes juntos, y después había otros jugadores de gran categoría en la selección. Daniel, vos que conocés la historia de muchísimos futbolistas, la de Diego, que es salir de un potrero y llegar a ser prácticamente una de las personalidades más conocidas del mundo. ¿Crees que ya no van a haber historias así? No van a haber más. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, la época nuestra, hasta la época de Diego, y un poquito más acá cerca, ¿cómo te puedo decir? El potrero era nuestro maestro. Claro. ¿Me entendés? El potrero era todo para nosotros. Nosotros poníamos 2 camisetas, poníamos 2 latas y jugábamos al fútbol en el potrero hasta el anochecer y bueno, hasta que nos llamaran nuestros padres. Creo que cambió y ya no hay más potrero. Hoy el jugador de fútbol es más de escuelita de fútbol. Sí, me pregunto cómo eran los jugadores consagrados ya que venían de ganar un mundial y compartieron en el 82, obviamente equipo con Maradona, con este joven que ya era una estrella, que ya se veía que iba a ser el mejor jugador del mundo. ¿Cuál era la relación entre esos jugadores consagrados y este joven Maradona? No, bien, se había adaptado bien al grupo. Ahí estaba Filiol, estaba Pasarela, todos jugadores que éramos todos con nuestras personalidades y todo. Lo tratábamos de ayudar a todos, pero Maradona, nosotros
como el periodismo, como Barcelona que lo había comprado, todos esperábamos del Mundial de Maradona, ¿viste? Porque todos esperan, dice, compran a Maradona en 6 millones de dólares, costó en esa época una fortuna, y después jugar en la selección campeona del mundo que venía del 78, con más Maradona, más Ramón Díaz, Barbas y Calderón, era potenciar la selección y fuimos como favoritos. Bueno, como le pasó a Bielsa, que ganó de punta a punta la eliminatoria y fue como ganador y vino como perdedor, y a nosotros nos sucedió lo mismo. Y nos tocó la zona de la muerte, porque en esa época se jugaban 4 zonas de 3 y ahí salían los 4 semifinalistas. Y a nosotros nos tocó Brasil e Italia. Daniel, me gustaría que nos cuentes el fenómeno en el Nápoles, ¿no? Porque uno sigue viajando en la actualidad y también parece la ciudad de Diego en algún punto, ¿no? ¿Cómo fue el fenómeno? ¿Cómo se vivió? Maradona para los napolitanos es un dios del fútbol. Yo no digo Dios porque soy católico y no lo puedo comparar, pero era un dios del fútbol. Eclipsó a San Gennaro, que es el patrono de ellos, en un momento dado, porque era Diego. Ellos no le decían Diego, le decían Diego. Y bueno, y Maradona lo eclipsó porque el fútbol es una pasión para el napolitano. Nosotros tenemos mucho de la sangre de ellos, la de gente del sur que es fanática del fútbol. Y bueno, verdaderamente Maradona era lo máximo. Un día lo venía a buscar al hotel para llevarlo a buscar unos zapatos para Claudia en un coche, y había 100 motos y lo custodiaban como si fuera el presidente de Estados Unidos. Maradona era lo máximo para los napolitanos. Hoy mismo, cuando vos decís, llega cualquier argentino a Nápoles y dice, soy argentino, Maradona. Y me gustaría cerrar con una anécdota, ¿no? Que puedas contar una anécdota que hayas vivido con él. Miles de anécdotas. La verdad que en los partidos nos peleábamos por los tiros libres, y más del lado mío, porque si yo hacía algún gol, él quería hacer un gol y se metían a donde me tocaba patear el tiro libre a mí. Y un partido de Copa Italia, yo colocaba la pelota para patear y venía él y la colocaba, después iba yo, la colocaba de nuevo, después iba él y la colocaba, y iba yo, y no tomé mucha carrera, le pegué por arriba, hice el gol del 3-1, salí gritando y él tuvo que salir atrás mío y me abrazaba y me decía, no me hagas más esto, no me hagas más esto, me decía. No, muy lindo. Mi papá también se juntaba todos los días con el papi de él, con don Diego. Mi padre y don Diego se llevaban muy bien, se quedaban siempre en la tribuna a ver el entrenamiento. Y bueno, después... ¿Y él te compartía historias familiares o preocupaciones que tenía por sus padres, sus hermanos? No, el papá hablaba mucho con mi papá, y mi papá era un hombre de códigos. No hablaba, todo lo que hablaba con don Diego no lo contaba ni lo hablaba, y sabíamos que por ahí venía con problemas desde Barcelona, ¿no? Claro. Económicos, pero nunca mi papá opinó por gente de código, esa gente de antes, y se apreciaban mucho y se querían mucho, y bueno, eso es son anécdotas. La verdad, Diego cuando vino a comer a mi casa era el Diego de Fiorito, el Diego del Potrero, el Diego familiar. Después cuando empezaron a aparecer, que yo no los había invitado, empezó a aparecer un montón de gente de su entorno y cambió. Claro.
Daniel, te agradezco mucho el testimonio de hoy. Imagino que habrá sido un día muy intenso y con un montón de recuerdos que se vienen a la mente Sí, constantemente. ¿qué te parece? La verdad que los recuerdos son un montón de cosas. Podría ser un libro de las cosas lindas que pasamos, de los mundiales, de todo. De lo que le deseo en este momento que nos ha dejado es que descanse en paz, porque la verdad que su vida fue muy movimentada. Lo que yo creo que si hubiera sido otro momento que no era el COVID-19, hubiera ido con mucho gusto a despedirlo ahí personalmente, pero yo tengo un problema de salud también. Claro, Y hay que no cuidarse. quiero... No, y tengo 65 años y tengo un problemita de salud, que estoy haciendo un tratamiento, entonces me tengo que cuidar. Pero me voy a quedar con el recuerdo de él, las mejores cosas, y bueno, lamentablemente la vida es así. Lo vi mal la última vez y no esperaba que se vaya tan pronto. Daniel, que tengas buenas noches. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Hasta luego. Por favor. Adiós. Recién hablaba de la cantidad de anécdotas que nos decía que podía escribir un libro. Todo el paso de Maradona en su vida realmente tuvo siempre la atención social, la atención cultural y la atención también mediática. Vamos a hablar de todas estas cosas con Lalo Zanoni, que es periodista y es autor de Vivir en los Medios, Maradona Off the Record. Lalo, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Diana, buenas noches y a todos los que están ahí en el piso, ¿cómo andan? Bueno, acá tratando de hacer un repaso del significado de Diego, cómo entró en cada una de las sociedades del mundo y que también en algún punto veníamos mencionando un texto de Galeano, quedó preso de tanta exposición. Sí, un poco preso. Diego fue ya a fines de los 70, él coincide, digamos, su ascenso futbolístico y su debut y, digamos, cuando él empieza a brillar en las canchas, con el fenómeno mediático que significó el fútbol. Y eso no es casualidad, porque Diego Maradona se transformó en Maradona gracias a la televisión, gracias a los medios masivos, que a fines de los 70, a principios de los 80 ya empezaron a generar esto de las masas, ¿no? de los hinchas y demás, que lo pudimos ver en directo por todas las canchas del mundo, y en eso obviamente tuvo que ver los medios, y eso es lo que yo cuento ahí en el libro, ¿no? Su vida, cómo va pasando rápidamente de ser un chico de Fiorito, después un chico de la Paternal, a ser una estrella mediática a los 2 años de su debut, digamos, ¿no? Ya en el 78, 79, Diego ya sale campeón en el Mundial Juvenil y se transforma en el mejor futbolista del momento y también en el más caro, en el más famoso, en la estrella, y apenas tenía 18 años, ¿no? Entonces esto lo marca profundamente para toda su carrera y Diego ya empieza a generar lo que se llama el personaje de Maradona, ¿no? El famoso Maradona mediático, con su absoluto carisma natural, que lo tenía Diego. Me cuesta mucho hablar en pasado con respecto a Diego, pero digamos, el carisma y la simpatía y esa cosa de que enamoraba a todo el mundo a su paso y generaba esa empatía, por supuesto, que ayuda mucho a ser el mejor futbolista de un deporte que no lo podemos negar y hay que tenerlo en cuenta, que es el deporte masivo mundialmente, claro, por el deporte más jugado y más famoso del mundo, ¿no? Obviamente. Que despierta todo tipo de pasiones irracionales, ¿no? En general para el público, pero también para los propios jugadores. Él incluso tenía desde chico, vos que lo analizaste tanto, esa ambición de ser esa estrella que después la televisión y los medios pudo propagar. Sí. Fíjate que, como yo cuento en el libro, Diego se transforma en un personaje en los medios antes de ser Maradona. Las imágenes exactamente que estamos viendo ahora de él haciendo jueguitos en blanco y negro. Claro. Y él en ese mismo video declara que mis sueños son dos, donde está diciendo ahora en ese mismo momento, sí. Él no era todavía Maradona, obviamente, no había ni debutado en primera, tenía ahí 12, 13 años. Y quería ser campeón.
Claro, exacto. Él ahí dice que su sueño es ser campeón y demás. Pero ahí, vos fíjate que él debuta en los medios, que eso es del programa de Pipo Mancera, donde él sale a hacer jueguitos en el piso. Hay una foto con Mancera en blanco y negro muy linda, que están los dos. Es decir, que Diego se transforma en personaje mediático antes que en futbolista. Y no es casual, no es menor el dato de que él debuta en los medios antes que en las canchas. Entonces quiere decir que va acompañando todo su carrera de la mano de los medios. Incluso él lo reconoce, obviamente, ya de grande, cuando él en un reportaje, me acuerdo que dice que él era Maradona gracias a la televisión y al fenómeno de la televisación en directo, de los partidos vía satélite, que también es un fenómeno que explota en los 80s, justo cuando Diego explota, no es casual, y también el fenómeno masivo de los mundiales, ¿no? La FIFA genera lo que hoy conocemos, obviamente, en cada mundial, pero antes no era muy común, y a partir del 74, 78, pero fundamentalmente entre el 78 y el 82, hay una explosión de espectadores. Son cifras, digamos, solamente hay que cotejarlas mundial a mundial, y vemos cómo hay un crecimiento exponencial en estas audiencias, que obviamente morían por Diego, porque claro, Diego tenía todos los condimentos que tenía que tener una estrella y más también. Sorprendía constantemente, declaraba muy bien, siempre sin cassette, jamás se puso el cassette, siempre tiraba títulos, tiraba bombas, le tiraba a algún dirigente, al poder, al Papa, en ese momento Juan Pablo II, claro, a Belange, que era el número 1 de la FIFA, que era el poder supremo del fútbol. Claro. Es decir, hay también, además del personaje mediático, mucha valentía y mucha inteligencia para usar a los medios para instalar sus mensajes claves, ¿no? Y esto obviamente es innato, no lo aprendió en ninguna universidad, digamos, fue el mejor comunicador que tuvimos en la historia del país, incluso me animo a decir, con Perón o más que Perón. Paco. Sí, casi fue un precursor, Lalo, de los reality shows antes de que existiesen y sin saberlo. Me pregunto, digamos, su trascendencia más allá de las canchas, porque obviamente hacía mucho que se había alejado de lo que es jugar a la pelota, pero seguía siendo súper trascendente en cualquier lugar que iba en el mundo. Y me pregunto cómo logró eso. Algo estabas contando, me parece, de la capacidad que tenía de comunicar. Sí, de comunicar, obviamente, con técnicas innatas, ¿no? Que es decir, instalar mensajes, declarar bien, todo lo que tiene que ver, ¿no? Para nosotros como periodistas que estudiamos y que trabajamos en los medios, ¿no? Nos daba todo lo necesario para transformar de eso una noticia, una bomba periodística, algo de color que rendía mucho. Vos fijate que él juega por última vez al fútbol profesional en el año 97, es decir, hace mucho tiempo dejó de jugar, y fíjate todo el fenómeno que genera, que no se da, no es una cuestión futbolística, no se da en otros futbolistas que dejaron de jugar como Bochini, como Enzo Francescoli, como el Beto Alonso, como Márcico, no sé, cualquiera que vos quieras poner al lado o cerca, digamos, en términos futbolísticos, incluso con Messi también, ¿no? Siempre me preguntan si comparo a Messi y cuáles son las diferencias. Bueno, lo que genera Messi afuera de la cancha es, en términos mediáticos, muy pobre, ¿no? Siempre hablando de afuera de la cancha. Claro. Es muy poco lo que se genera con Messi afuera de la cancha, por una cuestión de personalidad de él, por una cuestión de que por ahí no le interesa, y a Diego sí le interesaba ser un personaje mediático, ser querido, se manejaba muy bien con la fama, cosa que es muy difícil. ¿Cómo? Trascender en algún punto, ¿no? Buscaba constantemente trascender, no nada más por el fútbol, ir más allá, siempre un paso más. Sí, trascender. Incluso yo me animo a decir, y acá me animo a contradecir al propio Diego, que él decía que era solo un jugador de fútbol. Por supuesto que no era solamente un jugador de fútbol, era un personaje mediático muy rico, y también tiene que ver con su rol político, independientemente de sus opiniones, ¿no? Que muchas veces se lo criticó por ser fluctuantes en términos de ir para un lado y para el otro. Y hoy justo también hablaba para otros medios y me preguntaban, bueno, pero él en su momento apoyó a Menem, hizo campaña para Menem.
y se lo critica mucho por eso, pero se lo critica más a Diego por hacer campaña para Menem, por ejemplo, en los 90, que a Menem. ¿Se entiende? Claro. Digamos, obviamente que Menem ganó con el 50 y pico por ciento de votos. No es que Diego puso el 55% Claro. de votos en las urnas. Es decir, los argentinos votaron a Menem. Pero más allá de sus opiniones políticas, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, como cualquier opinión política, lo que sí me parece importante rescatar o señalar la figura del Diego político, más allá del futbolista, que tiene que ver con ser un catalizador de las opiniones sociales, del humor de la sociedad, de cierta percepción popular, incluso viviendo en Italia, viviendo en España, viviendo en Dubái, viviendo en México o estando de viaje por China o por cualquier lado. Él tiraba Macri tal cosa o el Papa Francisco o lo anterior Papa o Kirchner o Menem o Cavallo o cualquier cosa que tiraba, y era de una bomba descomunal, digamos, ¿no? Yo que tuve la oportunidad muchas veces de trabajar o de ejercer cerca de los políticos, siempre se preocupaban porque Diego no los nombre, ni para bien ni para Ni mal. para bien porque ni para mal, claro. Muy difícil después de gestionar ese tipo de repercusión, ¿no? Porque realmente te ponía la gente en contra con una sola declaración. Y además Diego tenía la inteligencia de hacerla a cualquier lado, radio chica, radio grande, televisión, programa de Colombia, no importa, porque Diego sabía perfectamente cómo funcionaban los medios y la maquinaria, el armado, el entramado mediático, que es levantar las noticias. Diego sabía mucho de periodismo a nivel innato, ¿no? Casi natural, no porque haya estudiado, digamos, Claro. las teorías de las Lalo, comunicaciones. tengo acá a Giselle esperando también preguntar. A ver. Hola Lalo, Dale. ¿cómo estás? ¿Cómo andás? A ver, recién hablaste de Perón, me pareció un poco como exagerado. Digo, Perón definió la historia argentina del siglo XX. Digo, ¿en qué nos define Maradona? No, yo me refería en términos de comunicación, obviamente que políticamente o en términos de importancia, si querés. Pero a nivel como institucional. argentinos, digo, ¿no? Porque recién lo que estaba escuchando es vos decís, no puede ser líder como, en tu libro lo decís, como Messi, porque pareciera que entonces lo que lo define como líder es la cosa farandulera y mediática, porque los dos son exactamente igual de extraordinarios como jugadores, y sin embargo uno es líder y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que es esa cosa farandulera y mediática entonces? Sí, que vos sabés perfectamente que es muy difícil ese rol. Es muy difícil ese rol porque los medios te comen. Fíjate lo que pasó con Ricardo Ford o con cualquier otro, si querés, entre comillas, fenómenos mediáticos o famosos o faranduleros, que no soportan la misma cuestión en el cual ellos están metidos, no soportan ese calor mediático, esa presión de 4 o 5 mobileros alrededor cuando vos salís a la calle. Diego tenía 20, cuando llegaba Ezeiza, pero no una vez, sino 40 años, entonces, o más, 50. Digo, todo eso Diego tenía especial habilidad para poder manejarlo, y eso lo transformó obviamente en un fenómeno mediático, sobre todo a partir de que él deja de jugar al fútbol y se dedica básicamente a ser una figura mediática, independientemente de sus incursiones como director técnico, ¿no? Lalo, gracias por atendernos. Quiero aclarar lo de la comparación con Maradona, sí. con Perón. Obviamente que Perón fue un líder político, etcétera, todo lo que ya sabemos. Lo que yo me refiero es en términos de comunicación. Sí. En términos de comunicación, yo creo que después de Perón, no sé si hay otro tan masivo y contundente comunicador en cuanto a habilidad que Diego. Claro. Gracias por atendernos. Lalo, te mando un beso enorme. Chicos, gracias, hasta luego. El fenómeno, el mito que se empezó a construir en vida y que hoy se enaltece aún más con su muerte. Ya venimos.